La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la conformada por cada persona que a través de los siglos, desde que Cristo dio su vida en la cruz hasta la actualidad y hasta el último instante en que Cristo arrebate a su iglesia, son personas que se han arrepentido y han creído en el Evangelio. De manera que tú que ves este video, tú debes arrepentirte y creer en el Evangelio, para que tú pertenezcas a la iglesia de la Odisea, la que en el tiempo es la última de las iglesias que está en la tierra. La iglesia de Jesucristo no es la iglesia católica. Bien que pueden haber personas ahí que sean pertenecientes a la iglesia espiritual de Cristo, no lo sabemos. No es la iglesia evangélica pentecostal. Muchos de ellos no son pertenecientes a la iglesia de Cristo, a la espiritual, a la verdadera, a la genuina, a la que Él compró al precio de su sangre. Hay personas que pertenecen a la Unión Centro Cristiano, que es un movimiento, una congregación evangélica. Es posible que dentro de ese grupo hayan personas que pertenezcan a la genuina iglesia de Cristo, a la genuina iglesia de Cristo. Hay personas que son pertenecientes a la congregación Iglesias Bautistas. Es posible que dentro de esa congregación hayan personas que pertenezcan a la genuina iglesia de Cristo. Hay personas que sean de la congregación Centros Bíblicos. Es posible que dentro de esa congregación hayan personas que sí sean de la iglesia genuina de Cristo. Es probable, es posible. Todo depende si esas personas han sido rociadas con la sangre de Cristo. Es decir, ellos han creído en el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Todo depende de eso. Si han obedecido a la voz de Cristo, que cuando Él, iniciando su ministerio en la tierra, hasta que dio su vida, comenzó a decir: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete tú y cree tú en el Evangelio, para que pases a formar parte del cuerpo espiritual de Cristo, que hoy en día vive en la tierra en todas partes del mundo. Está más concentrada en el mundo cristiano occidental, pero eso no quita que dentro de la gran China comunista, budista, pudieran haber algunos que pertenezcan a la genuina iglesia de Cristo. Incluso dentro del gran mundo oscuro de la Unión Soviética, bueno, de la Rusia actual, con un cristianismo falso anticristo, que es el cristianismo ortodoxo, que son comunistas de izquierda, puede haber allí alguien que pertenezca a la genuina iglesia de Cristo. No lo sabemos. Es más, incluso dentro del gran mundo hinduista, de la India anticristo, como lo es la Rusia anticristo, la China anticristo, o el gran mundo musulmán anticristo. Puede que en la India, que es politeísta, tiene muchos dioses, adoran a las vacas y tienen muchos dioses, pero no tienen a Cristo. Puede que en la India haya alguna persona que haya sido rociada con la sangre de Cristo, que se haya arrepentido y haya creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es probable. Es probable que dentro de las agrupaciones o católicas o evangélicas haya alguien que sea realmente perteneciente a la iglesia de Cristo. Solo Dios lo sabe, yo no lo sé. Es probable. No así dentro del gran mundo musulmán. Ellos rechazan a Cristo. Tienen a Mahoma por su profeta, rechazan a Dios, tienen a Alá, rechazan las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, y tienen a un Corán. Todas en respuesta al rechazo a Cristo. El apóstol Pablo iba a esa región de Siria, que hoy es toda musulmana. Las 7 iglesias espirituales de Cristo, que tú las puedes hallar en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo le revela a Juan, Cristo directamente le revela a Juan todo el Apocalipsis. Apocalipsis inicia así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para ser manifestada a sus siervos, y le reveló a su siervo Juan. Es la revelación directa de Jesucristo. Es Jesucristo personalmente el que habla desde el capítulo 1 de Apocalipsis al capítulo 22,
Cristo habla, Él personalmente, es la revelación de Él. Por eso es importante leer el libro de las revelaciones. Cristo le revela a Juan el Apocalipsis y Juan escribe. Por eso tú tienes en el último libro de la Biblia el libro del Apocalipsis, y es la revelación directa de Jesucristo. Una vez que Él resucitó, se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Juan, el discípulo amado de Cristo, debe haber tenido unos 90 años cuando estaba encarcelado en la isla de Patmos. Había sido exiliado ahí, estaba desterrado en esa isla por causa de predicar el Evangelio. Y Cristo se le aparece a Juan y le revela el Apocalipsis, y le pide que le escriba a las 7 iglesias, a la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amigo, el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis es el mensaje de Jesucristo a su iglesia a través de los tiempos, desde Éfeso hasta la actual, la Odisea. En el dibujo yo intenté poner fuerte el color azul acá y que se vaya descoloreando, poniendo más tibio, hasta blancuzco acá. Porque este es el estado de la iglesia en los tiempos. La actual, la que está viva hoy en la tierra, es la peor de todas. Lee tu Apocalipsis capítulo 3, cuando Cristo le habla al ángel de la iglesia de la Odisea. La más tibia, la más mundana, la que se cree rica, pero es pobre. Y que Cristo le aconseja que compre de él oro refinado en fuego para ser rica. Este es el tiempo actual en que estamos viviendo, amigo, donde el mundo entero ya no oye el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias están filtradas de puras personas muertas espiritualmente, igual que los mundanos, que no se van a ir con Cristo porque realmente no son parte de la iglesia. Realmente ellos no se han arrepentido espiritualmente y no han creído todo el mensaje del Evangelio. Hay muchos falsos cristianos hoy en día que están filtrando las iglesias en donde se supone que debe estar la genuina iglesia de Cristo. En este caso, la de la Odisea. Y Cristo sacará su iglesia de este mundo para iniciar el mundo, la gran tribulación profetizada aquí en la Biblia, en todos los evangelios, en todas las cartas del Antiguo Testamento, de los profetas, y mayormente en el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando Jesucristo en vida, acá en la tierra, les da las señales a sus discípulos acerca de su venida, después de darle todas las señales en el capítulo 24 de Mateo, inmediatamente tú lees el capítulo 25 de Mateo y el Señor inicia el capítulo 25 diciendo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que esperaban al esposo, y las 10 vírgenes cabecearon de sueño y durmieron, y solo 5 fueron salvas de las 10 vírgenes. El Señor está hablando del gran mundo evangélico cristiano. Tal vez, algo del católico. Porque está hablando de un grupo de personas creyentes en Él, que esperan al esposo, su venida, que son vírgenes, es decir, moralmente aceptables, que aprueban la prueba de la moral. Son puras. Eso es una virgen, es sinónimo de pureza espiritual. Pero 5 de ellas solamente tenían al Espíritu Santo, que es simbolizado en la parábola de las 10 vírgenes en el aceite. 5 de esas vírgenes eran prudentes, tenían aceite en sus lámparas y con las lámparas encendidas alumbraban en un mundo de oscuridad. Hoy estamos viviendo este último tiempo. Hoy está presente en la tierra la iglesia de la Odisea, la más tibia de todas. ¡Qué terrible! ¡Qué tristeza! Me duele porque yo soy parte de esta iglesia. Esta iglesia ya no predica el Evangelio santo de salvación para las almas, como lo hicieron todos aquellos mártires que murieron fieles al Señor Jesucristo. La iglesia de Éfeso vivió hasta el 31 después de Cristo, la de Esmirna más o menos 135 después de Cristo, la iglesia de Pérgamo hasta los 450 después de Cristo, la de Tiatira 1050 después de Cristo, Sardis 1600, la de Filadelfia, poderosa iglesia. Aquí nacieron grandes predicadores de la palabra del Señor, se ponían en las plazas a predicar: creed en el Evangelio, sed salvos del infierno, arrepiéntete de tu condición espiritual, muerto en delitos y pecados. Y muchos ingleses
predicaban en las calles de Londres y salieron a todo el mundo, a Estados Unidos, dos naciones altamente evangelizadas. Esto sucedió desde los años 1700 al 1930, 1940. Luego empezó esta iglesia, la de la Odisea, la que el Señor dice que es tibia. Una iglesia que se preocupa solamente en prosperar en la tierra y no pone su mira en las cosas de arriba, pone su mira en las cosas de la tierra. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia, le dice: si habéis resucitado con Cristo, si realmente sois salvos, si sois hijos de Dios, si habéis sido rociados con la sangre de Cristo por haber creído en el Evangelio, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero me temo que esta iglesia, la última, antes del rapto prometido por el Señor a su iglesia, es la peor de todas, la más mundana. No le predica a nadie de la horrenda expectativa del infierno, que es la paga del pecado, del juicio ante el gran trono blanco ni del lago de fuego. Es una iglesia mundana, egocéntrica, ocupa todos los textos de la Biblia para prosperar aquí en la tierra y no les predica al mundo sobre la necesidad de ser salvo por Cristo. Estos son los tiempos que estamos viviendo, la apostasía de la iglesia de Cristo. Y muchos de los seres humanos en la tierra, debido a esta apostasía, pierden sus almas, mueren sin Cristo y van a la eternidad sin salvación. En estos tiempos que estamos viviendo, la iniquidad es frenada únicamente por la iglesia genuina, compuesta por cada persona, ya lo he dicho, que se ha arrepentido conforme al mandamiento que el Señor Jesucristo comenzó a predicar y ha creído en el Evangelio de salvación. Entonces la iglesia, desde que Cristo vino al mundo, empezó a frenar el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es ese misterio que no ha sido revelado de cómo Satán quiso ser igual a Dios y cómo engañó Satán en el huerto del Edén a Eva e hizo caer en pecado a Adán, y por eso entró el pecado al mundo. Es un misterio que no ha sido revelado cómo un ángel creado, Luzbel, se atrevió, osó querer ser igual a Dios e irse en rebeldía contra él. Ser un revolucionario, la rebelión, la revolución. Hoy en día, la iglesia es lo único que detiene el misterio de la iniquidad. La detiene. En Efesios capítulo 2, en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice el apóstol: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que eso que lo detiene le sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran señales y prodigios mentirosos, para engañar a todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El mundo recibirá a su anticristo. El mundo, por no querer creer en el Evangelio y recibir a Cristo en su corazón como su Dios y su Salvador, porque entre paréntesis, cada persona que ha integrado el cuerpo espiritual de Cristo, su genuina iglesia, ha creído en Jesucristo como su Dios y su Salvador, aquel que derramó en la cruz la sangre bendita para limpiar de todos los pecados. Por eso que la iglesia está rociada con la sangre de Cristo. Y este cuerpo espiritual integrado por todas las iglesias en los tiempos, desde que Cristo vino al mundo hasta la era actual, a través de las eras, desde Éfeso a la Odisea, ha sido rociada con la sangre de Cristo y pronto va a ser sacada, conforme a la promesa que le hizo Cristo a su iglesia. Cristo dijo: en la casa de mi Padre arriba en los cielos muchas moradas hay, iglesia mía. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la promesa de Cristo a su iglesia. Sacado aquello que detiene la iniquidad, se manifestará el príncipe de un pueblo que vino a destruir a Israel 70 años después de Cristo. Ese pueblo fue el Imperio Romano. Pero dice la Escritura, la revelación:
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió 70 años después de Cristo, cuando Israel, la higuera, se secó para siempre. Hoy vemos ante nuestros propios ojos que la higuera reverdeció en 1948. Y 3 años antes se constituyó ese pueblo de un príncipe que ha de venir. Se volvió a reconstituir el conglomerado de naciones que conformaron antiguamente el Imperio Romano. Es decir, en 1945 nació la ONU. Y hoy tenemos los dos agentes que tienen que verse las caras, que ya se vieron las caras en la antigüedad, que son agentes proféticos. La ONU y la higuera. Porque de la ONU se va a levantar aquel príncipe, anticristo, ese cuerno pequeño, de ese conglomerado de naciones anticristo. Y la higuera va a ser puesta a la prueba del crisol. Allí los judíos, muchos serán muertos, solamente el remanente será salvo. Aquí tendrán que perseverar hasta el fin los seres humanos para poder ser salvos. Pero hoy la iglesia debe predicar el evangelio. Aún hay tiempo, aún está abierta la puerta de la gracia de la salvación en Cristo Jesús, que es por fe. Estos son los dos actores que se nos han venido acá. En 1945 se reconstituyó nuevamente ese pueblo de un príncipe que vino, o que ha de venir, perdón, que es el anticristo, y también se ha constituido la higuera. Jesús dijo acerca de su venida: de la higuera aprendan la enseñanza. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también todos vosotros, cuando veáis estas cosas relativo a Israel, al reverdecimiento de la nación de Israel, que por más de 2000 años, mucho más, volvió a tener un ejército propio, volvió a tener un presidente, Benjamín Netanyahu, su primer ministro, volvió a tener un estado soberano con bandera propia. Ni siquiera cuando Cristo vino a la tierra, Israel tenía eso, ya lo había perdido, había sido destruido por el imperio babilónico, y en la actualidad, cuando Cristo vino, estaba siendo gobernado y sometido por el imperio romano. Pero hoy vemos que, como nunca antes en la historia, desde los días de los reyes, Israel vuelve a ser una nación soberana con bandera, con presidente, se gobierna sola, con autonomía. Estamos aquí. Nosotros nos encontramos aquí, somos la generación que vamos a ver muchas cosas profetizadas para el fin de los tiempos. Porque, ¿sabes, amigo? Nosotros estamos en el fin de los tiempos. Todos aquellos que pertenecen a la genuina iglesia de Cristo serán sacados de acá, serán librados de este periodo. Estas son palabras a la iglesia, que tú las puedes leer en las Sagradas Escrituras. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5, versículo 9. Más palabra del Señor dada a la iglesia. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar nosotros de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra a la iglesia de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Más palabra de Dios dichas a su iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia genuina de Cristo predica el Evangelio a las personas muertas espiritualmente, para que pasen a ser parte de la iglesia. Más palabra del Señor dichas a su iglesia, esta vez en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es directamente Cristo quien le habla a su iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3:10. Es importante, amigo, que tú entiendas el Evangelio correctamente.
que escuches todo el Evangelio de Jesucristo en forma completa para que tú entiendas la realidad espiritual que está sobre ti, que tú vives. El Evangelio encierra la verdad de la enfermedad espiritual que mata al espíritu. El ser humano tiene un cuerpo físico y hay muchas enfermedades que lo matan. Está el cáncer, está el SIDA, está la diabetes, está alguna enfermedad grave al pulmón, alguna infección, está el ébola. Hay muchas enfermedades que matan el cuerpo. Es más, el cuerpo puede sufrir la violencia de un cuchillazo con arma blanca, una bala. Una persona puede morir al pegarse en el cerebro y morir desangrado o por una contusión. Hay muchas enfermedades que matan el cuerpo, matan físicamente el cuerpo. Pero hay una enfermedad espiritual que mata el espíritu. Y eso es el pecado. El pecado no puede ser sanado por el hombre. No hay medicina que sane de la consecuencia de esta enfermedad, el pecado. El pecado produce la muerte física en el ser humano. El pecado es inmensamente nocivo, dramático, espantoso, demoledor para el ser humano. Tiene consecuencias eternas porque el pecado produce la muerte. En la palabra de Dios leemos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Toda persona que comete pecado muere físicamente, tal como le ocurrió al primer hombre, Adán. Adán había recibido de parte de Dios orden directa. Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando llegó el día en que Adán comió de ese fruto, Adán murió espiritualmente. Si bien físicamente Adán, igual que tú, vivió muchos años, es más, físicamente Adán, pero muerto espiritualmente, Adán oyó la voz de Dios que le llamaba, porque Dios llama a todo ser humano muerto espiritualmente. Cuando Adán murió, cuando entró en muerte espiritual, oyó de inmediato la voz de Dios que le llamaba, diciéndole, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió a Dios diciendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde allí que los hombres que caen en muerte espiritual evaden a Dios. Adán se escondió de Dios, no quería saber nada de Dios, como tú, amigo, como tú, amiga. Y cubre la vergüenza de su desnudez con religión. Adán cubrió la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera. ¿Dónde estás tú, Adán? Y Adán evadió a Dios. Adán no quiso oír de Dios. Hoy las personas no quieren oír el evangelio de salvación. Quieren oír otras cosas. Quieren oír que Dios es un Dios bonito, bonachón, que no existe el infierno, que Dios es como un talismán para prosperarlos económicamente. Puras bendiciones de Dios, pero sin oír la verdad de la muerte espiritual y la paga de ella, que es el infierno. Sin oír del juicio ante el gran trono blanco. Oh, qué espantosa realidad es esta, querido amigo. Sin oír de que aquellas almas que sean juzgadas acá serán lanzadas al lago de fuego. Y todos estos serán muertos espirituales. Porque, amigo, Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Tú tienes que ser salvo de tu condición espiritual en la que estás. Oh, ciertamente tú estás muerto espiritualmente, amigo. Y debes nacer de nuevo a través de Cristo. Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Adán injurió a Dios. Adán le dijo, por tu culpa, Dios, si tú no me hubieses hecho a Eva, yo no estaría en esta condición. Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Adán se evade de Dios, como lo haces tú, amigo, amiga, como tú lo haces con Dios. A ti no te gusta ver este tipo de videos, no te gusta que te prediquen de Cristo, consideras que hay un fanatismo religioso en esto. Tú evades de Dios, tú no alabas a Dios, no oras todos los días a Dios diciéndole gracias, Señor, porque me salvaste del infierno, porque tú no has sido salvado del infierno, amiga, amigo. Y Adán le dice a Dios,
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó, Adán, que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te dije no comieses de él? Y es ahí cuando Adán le dice, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Desde que los hombres caen en muerte espiritual, comienzan a echarle la culpa a Dios de todas sus desgracias. Son cobardes, se evaden de Dios, no quieren oír el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por tradición celebran la Navidad en diciembre y prenden las luces de un arbolito de Pascua, nada más. Los hombres no quieren oír de lo que Cristo, de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, de cómo Él fue rechazado, herido, despreciado y desechado entre los hombres, murió solo en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz para limpiarte a ti, amigo, de todos tus pecados. No quieres oír de esto, no quieres oír que tú eres culpable ante Dios. Por eso Adán se evadió, se escondió entre los árboles del huerto. La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Y Dios va a Eva. Y Eva le responde igual que Adán. Dios le dice a Eva, ¿qué has hecho, mujer? Y Eva le dice, la serpiente, ella me engañó y yo comí. Qué espantosas las respuestas cobardes, evasivas de Adán y Eva. Y Dios los expulsó del huerto. Y ellos entraron en muerte espiritual. En vez de que Adán y Eva hayan ido valientemente a Dios y le dijeran, hemos pecado contra ti, mi Dios, y hemos entrado en muerte espiritual. Es cierto lo que dice tu palabra. Es cierto que lo que tú dijiste aquí, el día que de él comieres ciertamente morirás. Hemos comido y ahora estamos muertos espiritualmente, Señor. Sálvanos de la condición espiritual en la que hemos caído, mi Dios, te lo suplicamos. Y Dios les hubiera salvado. Tenlo por seguro, amigo. Pero estos dos personajes, al igual que tú, evadieron a Dios, se escondieron en religiones y no quisieron asumir la culpabilidad de su pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos que fue por Adán, y por el pecado la muerte, ¿te das cuenta, amigo, que la muerte, que es la paga del pecado, entró por la desobediencia de Adán y ha entrado en ti y tú la tienes? ¿Por eso que tú mueres físicamente? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y tú, querido amigo y querida amiga, debes meterte bien en los oídos esta verdad de Dios. Has pecado y estás muerto espiritualmente, porque la paga de tu pecado fue tu muerte. Tú ya estás muerto. Debes creer que fue Dios el que se puso aquí en la cruz en vez de ti, que tú no podías salvarte de esta enfermedad espiritual que es el pecado, que es horrenda, espantosa, eterna. Trae consecuencias horribles y eternas en el infierno. El pecado, su paga, la tuya, es tu muerte, porque tú has pecado. Romanos 3, 22 y 23 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de